Muy buen día, amada iglesia. Es una alegría enorme estar nuevamente con ustedes en este precioso día que Dios nos ha dado. Y bueno, vamos a comenzar adorando a nuestro Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que en este día Él nos llene, que venga sobre nosotros, que el poder de su palabra vaya a lo profundo de nuestro espíritu y transforme nuestro corazón. Lo necesitamos en este tiempo y mucha gente necesita de este amor de Dios, de este poder del Espíritu sobre sus vidas para poder vencer todas las vicisitudes, todas las circunstancias, todas las dificultades que hoy día estamos viviendo. Así que vamos a orar al Señor en este día y vamos a exaltar su nombre. Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Porque nunca nos has dejado y hemos visto tu mano manifestándose en medio de nosotros, Dios. Queremos decirte que te necesitamos, que necesitamos de ti, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros este día, llena cada hogar, cada familia, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Vamos a decirlo todos juntos. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a este lugar. Te pedimos que llenes nuestros corazones con tu presencia. Te pedimos que el poder de tu palabra fluya con libertad en medio de nuestras vidas, en nuestras casas. Y que tú, Señor, renueves nuestras fuerzas y podamos ver tu gloria y recibir este poder que tanto anhelas darnos, Señor, para poder vivir y pasar todo este tiempo y ver manifestada tu gloria a través de tu iglesia, a través de nuestras vidas, a través de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero compartir en esta mañana algo que es importante que usted y yo podamos experimentar para poder ver cumplidos los propósitos de Dios en nuestras vidas. El tema de hoy que quiero tratar y dejar para usted ahí en su casa es esperando la promesa del Padre. Este es el tema, el título de este mensaje, de esta charla que quiero compartir en este día con usted.
esperando la promesa del Padre. Y pensando en los tiempos que estamos viviendo y la oportunidad que tenemos de estar en casa, como muchos en estos momentos están en casa, quiero decirles que me vino a la mente, a mi corazón, una palabra donde el Señor le habló a sus discípulos cuando Él ascendió. Dice la Escritura que Él, antes de ascender, reunió a sus discípulos y les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y yo quiero leer en la Biblia, en Hechos capítulo 1, si usted me acompaña y tiene su Biblia ahí, en Hechos capítulo 1, versículo 6. Quiero leer lo que dice esta escritura. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice de la siguiente manera: Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y en el versículo 8 dice así: Mas recibiréis la virtud, dice en esta versión, en otras versiones dice el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Así que en este pasaje de Hechos vemos cómo este último momento que Jesús estuvo con sus discípulos, les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, que esperaran la promesa de Él que iba a venir sobre ellos. Entonces yo quiero en este día decirle que es muy importante aprender a esperar los tiempos de Dios. Aprender a esperar el tiempo en que Dios se va a mover o quiere trabajar en nuestras vidas, los tiempos en que Él quiere cumplir sus propósitos en nosotros. Yo quiero decirle que la cuarentena que estamos viviendo a nivel mundial, ya en muchos países se está haciendo por la cuestión de esta pandemia, aún en esto Dios tiene un propósito. Es interesante ver cómo Dios a todas las familias las metió en sus casas. Es interesante ver cómo a través de estas circunstancias tan complicadas, todos llegamos a estar ya en nuestra casa, a estar juntos, pero aún en esto Dios tiene un propósito. Y ese es el momento en que usted y yo como iglesia, como hijos de Dios que estamos en nuestra casa, necesitamos aprovechar este tiempo para lo que Dios nos quiere equipar y para lo que Dios quiere hacer cuando termine esta pandemia y usted y yo salgamos de nuestras casas, ¿sí?, a cumplir el propósito de Dios para este tiempo, ¿sí? La Biblia maneja dos tiempos. Está el tiempo que es el Cronos, que es el tiempo del hombre, que el mismo hombre determina a través de los calendarios que tenemos, el horario que tenemos. Y esto es la palabra griega Cronos, pero también está la palabra Kairos, ¿sí? El tiempo de Dios. El tiempo donde ningún hombre va a conocer los tiempos de Dios, ¿sí? Solamente cuando le sea revelado por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante usted y yo entender esta palabra que le dijo Jesús a sus discípulos: esperen la promesa del Padre. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Yo tengo algo con ustedes, yo quiero regalarles algo, tengo algo bueno, algo que les va a beneficiar, es una promesa que les quiero hacer,
Pero esa promesa va a llegar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, no en el tiempo que ustedes lo determinen, no presionando o con la ansiedad que a veces nos agobia, ¿sí? Para querer las cosas ya cuando nosotros queramos. Mire, Dios trabaja de muchas formas, de muchas maneras, para que usted y yo podamos comprender y aprender que el tiempo de Dios en cada nación, en cada familia es de Él y solo le pertenece a Él. Pero sí es importante que usted y yo cooperemos mientras esperamos. Cooperemos mientras estamos aguardando esta promesa. Esto fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos: esperen la promesa del Padre, no se vayan de Jerusalén. ¿Sí? Ahora, la pregunta de esperar tiene que ver con el tiempo de Dios, pero también tiene que ver con actitudes, tiene que ver con el qué espero, tiene que ver con el dónde lo espero, o cómo espero, o cuánto tiempo tengo que esperar la promesa del Padre, o el cumplimiento de los regalos, de las cosas que Dios tiene preparada para nosotros, ¿sí? Las cosas que Dios tiene preparadas para usted y para mí, para la iglesia de Jesucristo, para cada nación, para cada ciudad, para cada familia. Es muy importante que usted y yo comprendamos esto. Por eso, ¿qué espero? Espero la promesa del Padre, y vendrá sobre ustedes la virtud del Espíritu Santo, ¿sí? Si usted y yo seguimos leyendo más adelante en el pasaje bíblico, volvemos allí a nuestra Biblia, en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces observe cómo la Escritura nos enseña que Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre, que esperaran ¿qué? ¿Qué están esperando? La promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, el poder del Espíritu Santo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo. Esto es lo que ellos están esperando. Este poder, ¿qué es el poder del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia traduce del griego la palabra poder, que es la palabra griega dunamis, significa fuerza, específicamente poder milagroso, ¿sí? Y generalmente implica un milagro que Dios hace, ¿sí? Es la habilidad, la abundancia, el significado de poder, es el hecho del milagro, es un poder, es una fuerza, es una habilidad, es algo violento, una fuerza violenta, un poder habilidoso que se nos da para poder cumplir la promesa de Dios, para poder cumplir la palabra y el propósito de Dios para la iglesia. Si usted me pregunta cuál es el propósito de Dios para la iglesia, Jesús se los dijo en Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué promesa? Bueno, estamos esperando el poder del Espíritu derramado sobre nosotros. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Dónde va a ser? Era la pregunta de los discípulos, pero Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén. En Jerusalén yo se los voy a dar. Pero el lugar es estar donde Dios nos ha puesto en este tiempo. Y yo quiero decirle en este día que Dios quiere derramar su poder en su casa. Este tiempo donde usted y yo estamos es el lugar donde tenemos que buscar de Dios, buscar la presencia de Dios, porque Dios tiene un plan, tiene una estrategia. Quiere derramar su poder en su casa, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos, para que este poder le dé la habilidad, le dé la capacidad, le dé la destreza, ¿sí? Le dé la sagacidad
de poder ser testigo de Jesucristo cuando usted y yo salgamos empoderados. Me encanta esta palabra porque dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, esperamos el poder del Espíritu Santo. Esperamos que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nosotros como cabezas de nuestro hogar, sobre la iglesia. La iglesia sigue funcionando, mi amado. La iglesia sigue trabajando. Las batallas que Dios quiere que ganemos, las tenemos que ganar en lo espiritual primeramente, orando, clamando, buscando, porque en el ambiente espiritual se están generando muchos cambios, muchas situaciones. Usted y yo somos herederos de un poder que fue dado a la iglesia cuando Jesús venció a la muerte. El poder de la muerte, Jesús lo venció, y cuando Él resucitó de entre los muertos, porque Jesús ya no está muerto, Él ha resucitado. Este poder, esta autoridad nos las dio a nosotros la iglesia, su iglesia. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Nos dio el poder y la autoridad para que nosotros, la iglesia, el testimonio vivo de la resurrección de Jesucristo, podamos manifestar la gloria de Dios. Podamos ser la sal, podamos ser la luz del mundo en esta tierra. Este es nuestro tiempo. Familia, quiero decirle que este tiempo que Dios le está dando ahí en su casa es el tiempo para buscar de Dios, porque Dios va a ordenar, Dios va a cambiar, Dios va a renovar, Dios va a derramar de su poder, Dios va a transformar la vida de su esposo, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Es el tiempo de buscar, es el tiempo de no distraernos en otras cosas. Es el tiempo de buscar a Dios, de clamar a Dios, de pedirle sabiduría, entendimiento, revelación para los tiempos que estamos viviendo, discernimiento de qué es lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. ¿Qué esperar? ¿Qué estamos esperando? El poder del Espíritu Santo derramándose sobre nuestras casas. ¿Dónde lo estamos esperando? En nuestra casa. Los discípulos lo esperaron en Jerusalén. Ahora, ¿cómo lo estaban esperando? Ellos estaban orando. Dice la Escritura, ahí mismo en Hechos capítulo 1, versículo 12, dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo debemos permanecer? Unánimes, juntos, como iglesia, como pueblo de Dios, como familias, unánimes, orando, perseverando en la búsqueda de Dios por el poder de su Espíritu para que sea derramado sobre nosotros. Dios está trabajando. Dios está tratando con nosotros. ¿Esperar qué? El poder del Espíritu. ¿Sí? ¿Dónde lo esperamos? En nuestras casas. ¿Cómo lo esperamos? Orando, adorando, levantando un altar de adoración, exaltándole, glorificándole, reconociéndolo a Él como el dueño de todas las cosas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, poner nuestra absoluta confianza en Dios, que es nuestra esperanza y que es nuestro refugio, que es nuestro castillo, que es nuestro muro de protección. Debemos determinar, afirmar
que Dios es nuestra esperanza, que Él es el único que puede traer salvación a nuestras vidas, mis amados. Por eso es que en este día, ¿cómo vamos a esperar a Dios en este tiempo? Orando, perseverando unánimes, no permitiendo que el espíritu de división, no permitiendo que la ansiedad o la angustia de esta cuarentena, de estar esperando. Mire, cuando usted y yo esperamos y mientras esperamos buscando de Dios, orando a Dios, clamando a Dios, el ambiente de casa va a ser transformado, el ambiente de casa va a ser renovado, el ambiente de nuestra casa va a ser transformado en gozo, en paz, en alegría, en ánimo espiritual, en poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a estar paseando en las habitaciones de su casa, en todo lugar, y la atmósfera que se va a generar es una atmósfera espiritual donde la gloria de Dios se va a derramar poderosamente en su vida. Quiero decirle que en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, junto con mi esposa Patricia y mi hija Ana, que estamos acá en la Argentina, ya vamos a cumplir 20 años en abril de estar como pastores misioneros, plantando iglesias acá en esta preciosa nación que amamos y sembramos nuestras vidas. Quiero decirle que los mayores milagros y las mayores manifestaciones del poder de Dios, nosotros las experimentamos en casa, en nuestra casa. No fue en una reunión, ¿sí? Fue en casa, fue acá, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, buscando de Dios, clamando por su presencia, y empezamos a ver milagros, milagros tras milagros. Yo le podría contar muchos testimonios de lo que Dios hace y está haciendo en medio de nosotros y cómo Él sigue derramando de su Espíritu sobre nuestras vidas. Pero este es el tiempo. Este es el tiempo, estamos ciertamente esperando la promesa del Padre, esperar en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. No mire los días, mire el tiempo de Dios, espere en Él, busque de Él. ¿Qué estamos esperando? El poder que se quiere derramar sobre nosotros en este tiempo. ¿Dónde lo estamos esperando? En nuestras casas, ¿sí? El lugar donde Dios nos ha dado, en una familia, el techo. Como compartíamos la vez pasada, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo esperamos? Orando, haciendo la voluntad de Dios, aprovechando el tiempo, buscando su rostro para que el poder y la obra del Espíritu empiece a operar poderosamente en nosotros, para que las cuestiones del carácter, las cuestiones de nuestro corazón, las cosas que Él necesita limpiar, renovar, restaurar, sea en este tiempo donde usted y yo, en nuestro refugio, en casa, Dios transforme el ambiente de casa en un ambiente espiritual adecuado para todo lo que Dios tiene que hacer en nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, el cronos o el tiempo dice que, no sé, hasta mediados de abril, algunos 40 días, otros menos días, pero quiero decirle que usted y yo estamos guiados y estamos bajo la cobertura de Dios, bajo las reglas y normas del reino de Dios, y por lo tanto estamos esperando en el tiempo de Dios. Quiero subrayarlo, en el tiempo de Dios, no en su tiempo o en mi tiempo. Algunos dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? No sé qué hacer. ¿Cómo voy a pasar estos días? Mire, van a pasar, pero si lo hacemos en el tiempo de Dios, usted va a ver la gloria de Dios manifestada sobre su casa. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. En Hechos capítulo 2, versículo 2, la Biblia habla lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sí? En otra versión, en Hechos capítulo 2, versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vea cómo esta palabra que dice de repente, ¿sí? Esta palabra de repente es una palabra griega que significa sin darse cuenta, que significa inesperadamente. Es impresionante esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque inesperadamente, cuando usted menos lo espera o cuando usted menos piensa que lo va a encontrar, va a llegar el de repente. Mientras usted y yo esperamos, ¿sí?, la promesa del Padre, mientras usted y yo esperamos en nuestras casas, mientras usted y yo esperamos orando y buscando y levantando un altar de adoración a nuestro Dios y dejando que Él se mueva en el ambiente de nuestro hogar, hablándonos, ministrándonos, renovándonos, transformándonos, ¿sí? De repente se va a derramar, de repente va a venir el poder sobre su vida, de repente la gloria de Dios se va a manifestar sobre su casa. Y cuando salgamos de este tiempo de búsqueda, vamos a salir con el poder del Espíritu Santo, más capacitados, más habilitados, no en la sabiduría humana, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades. Es el poder del Espíritu Santo, mi amado, no es nuestra fuerza, es el poder del Espíritu Santo manifestado en medio de nuestras vidas. Así que esperemos la promesa del Padre. Va a llegar, busquémosla, ¿sí? Porque de repente va a suceder y usted y yo nos convertiremos en esa luz del mundo, sal de la tierra, y cuando salgamos, cuando nos den el alta, cuando nuestras autoridades digan es tiempo de salir, nosotros también salimos, pero salimos con el poder del Espíritu Santo, con fuego, yendo a predicar, a orar por los enfermos, a imponer las manos sobre ellos, a hablarles de Jesucristo. La gente está necesitada de Dios y usted y yo como iglesia somos el instrumento que Dios ha escogido. Gracias a Dios por la iglesia, somos la iglesia, ¿sí?, el instrumento de Dios para llevar el evangelio a toda criatura. Dios nos provee de su Espíritu Santo, Dios nos provee de su poder, Dios nos provee también de recursos que Él nos da para poder sostener, para continuar sosteniendo el trabajo del pueblo de Dios, de la iglesia. Y esta es nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor a Dios. Por eso sea fiel a Dios en todas las áreas, porque en este tiempo de estar esperando esta promesa, Dios va a hablarnos. Que Dios le bendiga mucho y que este tiempo de búsqueda pueda recibir la promesa del Padre que Dios quiere traer sobre su vida. Dios le bendiga.